Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Dios les bendice grande y poderosamente. Hoy en día estamos en el tercer domingo predicando a través de este formato en video. Les envío un saludo a todos mis amados hermanos y hermanas y creemos que pronto veremos nuevamente la congregación, veremos la iglesia nuevamente reunirse delante de Dios para alabar y glorificar su nombre. Mientras tanto seguimos predicando a través de estos videos. Es un gusto enorme para mí. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Alberto Romero. Búsquenme en el canal como Jorge Romero, canal de YouTube, donde están las otras prédicas que hemos desarrollado por la gracia de Dios. Les envío un fuerte saludo a todos mis amados hermanos y hermanas de Iglesias de Cristo, Restauración, Gracia y Verdad. También envío un saludo afectuoso a la amada pastora Francisca Velázquez de la Iglesia Candelero de Oro, allá en la ciudad de Olmeca, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y a todos los hermanos, amigos, conocidos que llegue este mensaje, bendiciones de parte de Dios. Estamos orando por los enfermos que nos han enviado sus nombres, sus datos. Estamos clamando a Dios por la vida del hermano Luis, el hijo de la hermana Lulú. Estamos clamando también por la hermana Citlali de Olmeca. Estamos rogándole al Dios Todopoderoso por su recuperación, por su pronta salud, y que Dios les guarde y les libre de todo mal. Estamos clamando así como cada uno de nosotros necesitamos diariamente nuestras oraciones, llevarlas delante de Dios. ¿Por qué no apoyar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, familiares, conocidos? Es uno de los trabajos que el Señor nos recomendó y es una de las maneras como vamos a poder medir el tema de hoy. El tema de hoy lo he titulado Mi nivel de aceite. Esta predicación está destinada a promover el anhelo de buscar más la presencia de Dios. Todos sabemos que en la Biblia el aceite es símbolo del Espíritu Santo de Dios. Al rato lo vamos a ver con un respaldo de un texto hermoso. Quiero enviarles un saludo a todos mis hermanos que están pasando difíciles tiempos, quizá con un familiar enfermo, con un amigo, un pariente, un conocido. Quiero decirles que crean que hay un poder superior a cualquier virus, a cualquier bacteria. Quiero decirles que hay esperanza en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús derrotó en la cruz del Calvario a todos sus adversarios, a todos sus enemigos, incluidos enfermedades, muerte, dolor, tristeza, angustia. Y dice la Escritura que el mismo Señor Jesucristo nos ha enviado un consolador para estos tiempos de necesidad. El Señor les bendiga. Si alguien tiene alguna necesidad de oración, puede enviarnos un mensaje por los medios que ya conocemos, un WhatsApp, a través de una llamadita, a través del correo electrónico. Ya ustedes lo conocen. El Señor les bendiga. Y vamos a lo nuestro. El tema de hoy, domingo 17 de mayo, mi nivel de aceite. Diga ahí en su hogar, necesito checar mi nivel de aceite. Y podríamos confundirnos fácilmente con el aceite de un carro automotor, de una máquina, donde también es algo increíble, pero se asemeja mucho al cuerpo humano. El cuerpo humano, así como necesita agua para las funciones biológicas elementales, así también el cuerpo, nuestro organismo, para mantenerse sano, para poder desarrollarse, necesita diversos tipos de aceites. Hay tres grandes grupos de aceites, tres variedades que se reúnen en estos tres grandes grupos. Uno es el aceite mineral, otro es el aceite vegetal y otro es el aceite animal. Ejemplos: el aceite vegetal se obtiene de plantas, de frutos. Un ejemplo muy común, el aceite de olivo, que es el punto básico de nuestra enseñanza. Hay también diferentes tipos de aceites vegetales, como el aceite de cártamo,
el aceite de ajonjolí. Así hay muchos diversos tipos de aceites de origen vegetal. Ahora vamos a dar un ejemplo del aceite animal. Los médicos recomiendan, lo hemos visto en comerciales de alimentos, el famoso aceite omega 3 que contienen los pescados. Generalmente la mayor fuente de riqueza en este aceite son los pescados y son esenciales para que nuestro cuerpo se desarrolle correctamente. Hay aceites también que provienen de las carnes rojas, o sea, la res, cerdo, y de ahí también el cuerpo necesita absorber ciertos aceites. Originalmente déjenme decirles que la palabra aceite solamente se refería exclusivamente al aceite de olivas. Esa palabra aceite viene del árabe azait, con Z, del arameo zaita, también con Y. Y esta palabra aceite solamente estaba identificando el aceite de olivas o de olivos. La palabra óleo, hay una marca por ahí de aceite oleico, esa es la base o esa es la palabra original, óleo, para designar a todos los demás diversos tipos de aceites. Antiguamente había una gran marcada diferencia en estas dos palabras. Aceite, la palabra original del hebreo y del arameo, era exclusivamente destinada para señalar al aceite de oliva. Y la palabra óleo, que también es una palabra árabe, era la que se utilizaba para los diversos tipos de aceites que no fueran de oliva, fueran de maíz, fuera aceite de cártamo, aceite de ajonjolí, de muchos tipos diferentes. Era esa palabra para designar a todo ese grupo diferente de aceites. Actualmente, en la época moderna, la palabra aceite se ha utilizado ya de forma general, pero originalmente no era así. De forma natural quiero decirles, hermanos, que nuestro cuerpo necesita la ingestión regular de estos aceites para poder vivir, pues ya que el aceite es la fuente de ácidos grasos que nuestro cuerpo necesita. Son esenciales para que nuestros órganos puedan vivir y desarrollarse sanamente. Ya hemos comentado acerca del cuerpo que necesita aceites vegetales. Las mujeres saben de esto. Cuando cocinan en un sartén, lo primero que ponen es aceite, ¿verdad? Aceite de cártamo, aceite de oliva, aceite de sésamo, son semillas de muy diversos vegetales. Y eso se utiliza para cocinar los alimentos. Y cuando ingerimos esos alimentos, ese aceite que impregnó ya a los alimentos, ese aceite va a depositarse en las células, en los órganos de nuestro cuerpo. Asimismo, cuando comemos atún, algún tipo de pescado, de ahí absorbemos el omega 3, que es muy famoso. Viene encapsulado también en vitaminas como fuente de riqueza natural para nuestro cuerpo. Déjenme decirles que hay muchas funciones en nuestro cuerpo que biológicamente no serían posibles si no tuviéramos este aceite en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la formación de tejido de la piel depende mucho del aceite. Sin aceite no podría regenerarse la piel. Otra reacción biológica que tiene nuestro cuerpo es la producción de hormonas. También en la producción de vitaminas. Cuando un organismo absorbe de la sangre las vitaminas, es con la ayuda de uno de estos diferentes tipos de aceites. Otro proceso que ayuda mucho el aceite en nuestro cuerpo es en las mujeres, la gestación. Cuando hay una mujer embarazada, todo el proceso de desarrollo interviene mucho el ácido fólico, que básicamente es otro tipo de aceite. Y estos aceites en nuestro cuerpo básicamente hacen funcionar correctamente todas nuestras células, las células que componen el hígado, el corazón, el cerebro, los ojos, etc. Esto es una introducción breve para que veamos qué importante es en lo natural para nuestro cuerpo que tengamos ingesta de aceite, que podamos
recibir aceite para que nuestro cuerpo trabaje y funcione correctamente. Por lo tanto, nuestro cuerpo no podría funcionar sin aceite, como cualquier máquina, como cualquier motor, como cualquier vehículo que necesita aceite. No sé, en algunos casos, cuando ustedes tienen un familiar, un conocido, si ustedes mismos tienen un automóvil, una de las cosas que recomiendan los mecánicos y que recomiendan las agencias cuando usted compra un vehículo es checar el aceite. Se mete una varilla delgada de metal en un orificio y hay un depósito de aceite en el carro. Sacan esa bayoneta, esa varilla, y ahí vienen unas medidas de aceite. Si ese aceite está bajo, urge que usted le llene de aceite el motor de su carro. ¿Qué sucede si un carro funciona sin aceite? Lo prendes, arranca, quizás avanza unos metros, quizá unos kilómetros, pero si no tiene aceite ese carro se descompone y se echa a perder básicamente. Nuestro cuerpo en lo natural es exactamente igual. Pero vamos a lo interesante de esta parte de la prédica, mi nivel de aceite, el ámbito espiritual. Vamos a ver primeramente la definición de una palabra que usted y yo hemos leído en la Biblia, Getsemaní. Getsemaní es una palabra que significa prensa de olivas. Y en el Antiguo Testamento ya hacía referencia a esta palabra. En el Nuevo Testamento vemos en los Evangelios que Jesús fue a orar a ese lugar llamado Getsemaní, que significa prensa de aceite. Obviamente, este monte de Getsemaní, o monte del Olivar, o monte de los Olivos, con esos tres nombres se le conoce a esta región que está en el este de Jerusalén. Al este de Jerusalén es el lugar donde Jesús iba a orar constantemente, un lugar que Jesús apreciaba mucho, pero este lugar tenía una característica: estaba rodeado de plantas de aceitunas conocidas como olivos, por eso era el monte del Olivar o monte de los Olivos. Vamos a ver en Mateo capítulo 26, abran sus Biblias, los que tengan Biblia a la mano, el primer evangelio, Mateo capítulo 26, y vamos a leer del verso 36 al 46. Dice la palabra de Dios, siempre leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El título de esta porción dice: Jesús ora en Getsemaní. Empiezo la lectura de Mateo capítulo 26 en el verso 36. Leeremos del 36 al 46. Leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice el verso 36 del capítulo 26 de Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Si ustedes recuerdan, acabamos de mencionar lo que significa Getsemaní. Ahí en sus hogares, recuerden qué significa Getsemaní. Muy bien, prensa de aceite, o el lugar donde se machacaban las aceitunas para extraerle el aceite. Verso siguiente, el 37, dice: y tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Verso 44 dice:
Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y todos sabemos que ese era Judas, ¿verdad? Hay una curiosidad en estos pasajes de la Biblia. Acabamos de leer Mateo capítulo 26, verso 36 al 46. Esta misma historia se repite en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, verso 32 al 42. Solamente voy a leer el primer verso porque es exactamente igual a la porción bíblica, solo para identificar dónde era el lugar donde Jesús iba a orar. Dice en el Evangelio de San Marcos, donde estamos ahora, busquen en sus Biblias, capítulo 14 de San Marcos, vamos a leer solamente el verso 32. Para los que anotan ahí en sus cuadernos, la lectura es el capítulo 14 de San Marcos, iniciamos del verso 32 y se termina en el verso 42, este pasaje donde Jesús se repite en esta porción, en este Evangelio de San Marcos, la historia donde Jesús ora en este monte. Dice el verso 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y del verso siguiente se repite exactamente lo mismo, las mismas palabras, la misma recomendación de Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. Y al final dice la escritura que Jesús recomienda a los discípulos que ya se habían dormido 2 veces que no permitieran dejar entrar la tentación. Una de las cosas que es sobresaliente, esta misma historia se repite en el libro de Lucas. Ahí sí vamos a leer completo el pasaje, porque hay algo sobresaliente allí que quiero compartirles. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, vamos a dar lectura del verso 39 al 46. Espero que estén listos y listas ahí en casa. Amados hermanos y hermanas, vamos a hacer una observación muy interesante. En los primeros 2 libros de la Biblia, Mateo y Marcos, este monte aparece con el nombre de Getsemaní, y ya dijimos que Getsemaní, la palabra Getsemaní significa prensa de olivas. Y es el lugar donde Jesús acostumbraba a orar, pero hay algo que destaca de manera importante aquí, y es en el verso 39. Cambia el nombre, aunque es exactamente igual. Getsemaní estaba en Mateo y en Marcos. Las citas ya se las di, pero vamos a leer en el Evangelio del médico Lucas, San Lucas, capítulo 22, verso 39 al 46. Leemos y vamos a resaltar el 39. Dice el verso 39. Estamos en el libro de San Lucas, o el Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Empezamos la lectura en el verso 39. Dice el 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Entonces, ese lugar donde Jesús acostumbraba a ir a orar era regularmente conocido como monte de los olivos, el monte del olivar o Getsemaní, dependiendo de qué cita bíblica. Ya vimos que Mateo y Marcos utilizan la palabra Getsemaní, pero este evangelio de manera particular utiliza la palabra monte de los olivos. En otra porción que vamos a leer más adelante, habla del mismo lugar y le llama el monte del olivar. Pero vamos a seguir la lectura. Repetimos el 39 para que quede grabado. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodillas, oró. Y puesto de rodillas, oró.
Y dice el verso 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice el 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y esta es la porción interesante, es el único evangelio que registra esta porción de la Biblia. Ponga atención al verso 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es formidable lo que registra esto. Es el único evangelio que registra esta situación en el cuerpo de Jesús. Era tanta la angustia que estaba sometido, la revelación que estaba recibiendo, que era una oración tan intensa que su cuerpo sudaba como gotas de sangre. Esto es una reacción del cuerpo cuando está sometido a grandes niveles de presión. Cuando nuestro cuerpo está sometido a presiones muy fuertes, angustias exageradas, pero a un grado extremo, el cuerpo sufre en algunas ocasiones de un síntoma que los médicos denominan hemadritosis, donde las pequeñas venas llamadas capilares del rostro, de la frente generalmente, que es donde está la angustia, el problema, la presión, esos pequeños capilares, que son venitas muy pequeñitas, por tanta angustia y tanta presión que hay en el momento, por el sufrimiento, por la presión a que está siendo sometida una persona, esos capilares de sangre llegan a reventarse de manera interna. Y cuando esa sangre tiene necesidad de salir, muchas veces se mezcla con el sudor y sale con apariencia de sangre, pero es una reacción biológica de nuestro cuerpo por tanta presión, por tanta angustia que se está viviendo en ese momento. Es lo que le pasó a Jesús, dice el verso 44, lo repetimos. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Esta recomendación de nuestro Señor Jesucristo, es válida para el día de hoy. El Señor les dice ahí en sus hogares, nos dice a todos, que debemos estar en constante oración para que no entremos en las diversas tentaciones que cada día aparecen. Ahorita en las casas, en la televisión, en celulares, generalmente en los trabajos, en las escuelas, en centros comerciales, no hay un lugar específico donde una tentación acostumbre a llegar más que en otros. Siempre una tentación el diablo la va a poner delante de nosotros en cualquier lugar y en cualquier momento. Por eso esta recomendación es muy importante. Vamos a dejar de dormir un poco por esta cuarentena, y yo les recomiendo que obedezcamos esta palabra. Oremos y estemos velando constantemente, vigilando, para que no entremos en tentación. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver en cuál es el pasaje bíblico donde nos habla que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Hay un símbolo, bueno, el Espíritu Santo tiene varios símbolos: viento, agua, como paloma, arras. Pero aquí vamos a ver, conforme al tema, mi nivel de aceite, vamos a ver que el Espíritu Santo está representado simbólicamente como aceite. No es aceite literal, pero simboliza el aceite, la presencia o la persona del Espíritu Santo. Quiero recordarles que en el Antiguo Testamento están las historias de reyes, de profetas que eran ungidos para el servicio a Dios, y se ungía con un aceite de oliva especial, un aceite de preparación especial, donde Dios señalaba un ministerio, donde Dios llamaba a su servicio a hombres y mujeres, y una de las señales
y la primera que ponían sobre, por ejemplo, el rey David, cuando fue el profeta a buscarlo a su casa con su padre, vio a todos sus hermanos y dijo: ninguno de ellos es. Y no comieron hasta que estuvo presente David, que estaba en el campo cuidando las ovejas. Pero cuando el pastor de ovejas David llega a la casa de su padre, estaba el profeta de Dios, tomó el cuerno de carnero lleno de aceite de olivas y lo derramó sobre la cabeza del rey David y lo ungió para que fuera rey de Israel. Dios siempre utiliza la unción del aceite para el llamado a un ministerio, generalmente así es. Pero vamos a ver que el Espíritu Santo tiene un símbolo en el aceite. El profeta Isaías, vamos al Antiguo Testamento, está después de los Salmos. Vamos a darle lectura al capítulo 61 del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 61, vamos a leer solo los versículos 1 y 2. Apunten, profeta Isaías, el libro de Isaías capítulo 61 versos 1 y 2. Búsquenlo en sus Biblias. Vamos a darle lectura. Dice el capítulo 61 de Isaías, empieza en el verso 1. Vean qué hermosa palabra. Dice así el verso 1 del capítulo 61 del libro de Isaías: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dice el verso 2: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pero pongamos atención en el verso 1. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Cómo ungió Dios en esta profecía? A través de su Espíritu. Por eso el Espíritu Santo tiene como símbolo, uno de los 7 símbolos del Espíritu Santo es el aceite. Ya luego hablaremos de los otros 6 símbolos. Pero vamos a ver cómo esta palabra profética de Isaías 61, 1 y 2 tiene cumplimiento en la persona de Jesús. Vamos al Evangelio de San Lucas, Nuevo Testamento. Mateo, Marcos y Lucas, el tercero de los evangelios, y vamos a ver cómo esta profecía, este libro, Jesús está en la sinagoga de los judíos, llega a enseñarles y el ministro le da el rollo. Acuérdense que en aquel tiempo no tenían Biblias como nosotros, eran rollos de pergamino, de papiro, un tipo de papel o piel de animal. Esos eran los papiros, pero eran los rollos que contenían la palabra de Dios. Y vamos a leer en el Evangelio de San Lucas capítulo 4. Evangelio de San Lucas. Les recuerdo que es Nuevo Testamento. San Lucas capítulo 4. Vamos a ver del verso 16 al 21. Está hablando de Jesús. Jesús en Nazaret tiene un título ahí, generalmente cada una de sus Biblias. Si lo leen desde la Biblia que está en la aplicación del celular, no trae estos títulos. Viene en la Biblia física, en la Biblia de papel. Leemos el capítulo 4 de San Lucas, verso 16. El título dice: Jesús en Nazaret. 16, dice así el verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Se acuerdan qué capítulo leímos hace rato? Capítulo 61, verso 1 y 2 del profeta Isaías. Esa misma porción estaba en los rollos que Jesús tenía en sus manos. Dice el 17: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
Ese es el símbolo del aceite. El aceite se utiliza para ungir, y como ya les dije, a una persona para que sirva al Señor. El caso del rey David es un ejemplo de ello. También se ungía a ministros, se ungía a levitas, a cantores, etc. Pero vamos a ponerle atención al 18, son palabras de Jesús leyendo el libro del profeta Isaías. El verso 18 dice aquí: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos anhelan en sus hogares la unción del Espíritu Santo? En muy diversas ocasiones he preguntado a diversos hermanos en diferentes iglesias donde Dios me ha permitido predicar por la gracia de Dios, y les he hecho esta pregunta cuando ellos se me acercan y me dicen: hermano, a mí me gustaría ser tocado por el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, ser ungido por el Espíritu Santo. Y a la mayoría de ellos les hago esta pregunta. Si hay alguien que tiene esa intención en su corazón, qué bueno, hay que buscar esa unción del Espíritu Santo. Pero una pregunta que les hago cuando me comentan esto es la pregunta que yo les digo: ¿para qué quieres que el Espíritu Santo te llene de su presencia? ¿Para qué quieres que el Espíritu Santo te unja con su poder? Y muchas veces no saben qué contestar. La respuesta es clara, aquí dice la Biblia. En palabras de Jesús, cuando estaba leyendo el rollo del profeta Isaías, dice el verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ese es el símbolo del aceite. El aceite se usa para ungir, para un ministerio. Pero si tú y yo tenemos la presencia del Espíritu de Dios, ¿qué deberíamos de estar haciendo en teoría? Debemos estar haciendo lo que Jesús dice aquí: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Anuncia el Evangelio de Cristo. ¿Qué más dice aquí? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dios tiene en tu boca una palabra de consuelo para tus vecinos, para tus amigos, para tus familiares que hoy están pasando problemas difíciles con este virus, con esta pandemia. En tu boca está una palabra de consuelo que venga del libro de Dios. ¿Qué más dice Dios que tenemos que hacer? Dice aquí: a pregonar libertad a los cautivos. Mucha gente vive prisionera de sus pecados, y tú tienes la llave de la libertad a través del Evangelio de Cristo. A un homosexual, a un borracho, a un adúltero, a un mentiroso, a un pecador como fuimos tú y yo. Tú, en tu mano, en tu boca está la llave del Evangelio. Dile: Dios te ama, no importa tu condición. Lo que importa es que tú entiendas que hay un Dios todopoderoso que tiene el poder para cambiar tu vida, que te ama, y te ama tanto que no te quiere dejar así como estás. Quiere cambiar tu vida para bien. Así como un día el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y nos llenó de un arrepentimiento genuino y verdadero. Ahí es como trabajó la llave del Evangelio en nuestras vidas. Y Dios se manifestó trayendo salvación y vida eterna a nuestro corazón, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Y es lo que espera Dios que tú y yo hagamos. Por eso nos envió al Espíritu Santo. ¿Qué más dice aquí? Declarar, dice: y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y vamos a meternos en problemas, hermanos. Quiero hacerles una pregunta. Año 2020, ya pasó enero, febrero, marzo, abril, estamos prácticamente a mediados de mayo. En este año 2020, ¿a cuántas personas les has hablado de Jesús? ¿A cuántas personas les has predicado el Evangelio? ¿A cuántas personas les has llevado palabras de consuelo? ¿A cuántos has llevado el Evangelio para que salgan de las prisiones del pecado donde tú y yo estuvimos mucho tiempo? O sea, la borrachera, los vicios, drogas, alcoholismo, adulterio, fornicación, mentiras, robo, vanidad,
De todo eso nos rescató el Señor. Esas son las buenas nuevas. Para eso nos ha ungido el Señor con su Espíritu Santo. ¿Estamos captando el mensaje de hoy? ¿Cómo está mi nivel de aceite? Y todo eso depende cuánto tiempo pasamos con el Señor. ¿Cuánto tiempo nos llenamos de esa presencia del Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo disponemos en el día para pasar en comunión con Dios? Y cuando nos acercamos a Dios, Él nos unge con su Espíritu Santo. Cada vez que tú y yo abrimos las Sagradas Escrituras, la Biblia, y leemos, nos estamos llenando de la presencia del Espíritu de Dios. Cada vez que tú y yo oramos, cada vez que tú y yo alabamos a Dios, el Espíritu de Dios hace un trabajo especial en nuestro corazón, nos empieza a ungir, a llenar de su presencia, y nuestro nivel de aceite va subiendo y subiendo y subiendo. Pero no para que estemos solamente llenos de gozo, llenos de alegría, para ir y predicar estas buenas nuevas a los cautivos, a los oprimidos por el pecado. Yo te pregunto, ¿cómo está tu nivel de aceite? Ahí en tu casa puedes hacer una reflexión rápida. ¿En qué nivel está mi depósito de aceite? ¿Está aquí? ¿O un poquito más? ¿O a la mitad quizás? ¿3/4 del tanque? ¿O estamos, como dicen en inglés, full, llenos? ¿Cómo podemos saber en qué nivel estamos? Si estamos llenos del Espíritu Santo, a cada persona que se nos acerque con una necesidad, vamos a sentir la necesidad de predicarle, de hablarle de una palabra. Y es donde el Espíritu de Dios nos va a empujar, nos va a motivar, nos va a impulsar a hablarle a una persona del amor de Dios, para que salga de su prisión, de su cautividad, o reciba una palabra de consuelo. Y ahorita hay mucho trabajo, hermanos amados, hermanas amadas, hay muchísimo trabajo que va a quedar con muchas familias que han perdido familiares. Por la misericordia de Dios estamos orando que Dios abra puertas. En algunos casos, la hermana Francisca, la pastora de Candelero de Oro, me ha pedido oración en diferentes ocasiones para apoyar a sus vecinos, familiares, a sus ovejas, y hemos clamado a Dios y Dios ha respondido y ha sanado, ha confortado, ha llevado consuelo, y Dios hace maravillas. Lo sigue haciendo y lo quiere hacer a través de ustedes, a través de mí, por cuanto Él nos ha ungido con su Espíritu Santo. Pero depende mucho qué nivel de aceite tienes, cómo está en tu depósito. Piensa por un segundo en lo natural. Los carros tienen un depósito de aceite, le meten una varillita metálica que tiene diferentes graduaciones, diferentes medidas, y cuando sacan esa varilla ven la marca que deja el aceite impregnado y tiene varios niveles. Ahí se da cuenta cuánto aceite tiene su automóvil para poder funcionar. Tú y yo en el ámbito espiritual podemos revisar cuánto aceite tiene mi depósito, de cuánta presencia del Espíritu de Dios estoy lleno. Leo diario, hago mis oraciones cada día, intercedo más tiempo por los necesitados hoy en día. Me acerco a Dios 2 o 3 veces al día, doblo mis rodillas, cierro la puerta de mi recámara y clamo a mi Dios. Y si tu respuesta es sí, entonces tú debes estar predicando el Evangelio y llevando almas a los pies de Cristo. Eso es lo que quiere Dios cuando dice que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver tristemente algo que muchas veces el pueblo de Dios ha descuidado, sobre todo en estos tiempos. ¿Qué debo hacer con la unción del Espíritu Santo? ¿Qué debo hacer cuando tenga el aceite a 3/4 partes o prácticamente lleno? Que la recomendación es que estemos siempre llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que debemos hacer con la unción que el Espíritu Santo nos da. El libro de San Marcos capítulo 6 es el segundo evangelio. Si ustedes abren la Biblia, un poco más adelante de la mitad está
El Nuevo Testamento empieza con el libro de San Mateo, pero el que vamos a leer es el segundo evangelio, el libro de San Marcos, capítulo 6. En el capítulo 6, para los que anotan, vamos a leer Marcos, capítulo 6, del verso 12 y verso 13, 2 versículos nada más. Estamos en el libro de San Marcos, el evangelio de San Marcos, capítulo 6, verso 12 y 13. Y habla de la misión de los discípulos. El verso 12 dice: y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Es lo que tú y yo debemos hacer. Dice el 13: y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Quiero repetir esto, es muy importante porque es la obra misionera, el trabajo que Dios te encarga a ti y a mí, como discípulos de Jesús. Dice la Escritura, acuérdense que estamos en el libro de San Marcos, capítulo 6, verso 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. El verso 13 dice: para eso nos debemos llenar del Espíritu Santo, oración, lectura bíblica, adoración a Dios, alabanzas a Dios y comunión con Dios. Eso nos va a llevar a estar siempre llenos del Espíritu de Dios. Dice el verso 13, para esto se usa la unción, para esto es la llenura del Espíritu Santo. Dice el verso 13, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Es una de las cosas que tenemos que hacer y cuidar nuestro nivel de aceite, y cuando esté lleno, Dios va a poner delante de nosotros personas con necesidades de liberación, de sanidad, de consuelo, y tenemos una palabra de parte de Dios para ellos. Vamos ahora al libro de Santiago, que es ya cerca de Apocalipsis. Ustedes llegan al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, es fácil de llegar, y de ahí se regresan hacia atrás unos 3 o 4 libros, van a encontrar el libro o la carta del apóstol Pablo a Santiago. Y en la carta del apóstol Pablo, la carta de Santiago, vamos a leer el capítulo 5 y vamos a darle lectura al verso 14. Dice, estoy en Santiago capítulo 5, verso 14, dice la Escritura en el verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y una de las cosas más importantes para que no haya estorbo en la fe, dice el verso siguiente, el 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En esta porción nos dice el Señor de qué manera debemos utilizar el aceite. La Escritura dice en este pasaje que si alguno está enfermo, deben llamar a los ancianos de la iglesia. Puede ser un ministro, un líder, un levita, un cantor, un evangelista, un maestro, un pastor, un profeta, un apóstol, un siervo de Dios que esté lleno del aceite, y un siervo de Dios que crea en esta porción de la Escritura. Y sobre todo, pues el aceite que se utiliza es el aceite de olivo. Podemos tener aceite, pedimos a Dios en oración que bendiga ese aceite, y ese aceite lo llevamos. Vimos en el evangelio de San Marcos que los discípulos de Jesús llevaban el aceite y sanaban a muchos enfermos. En el libro de Santiago nos repite el Señor ese trabajo. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y únjanles con aceite, que simboliza el Espíritu Santo. Y ese aceite, dice la Escritura, está consagrado por Dios a través de la oración, a través de ayunos, y Dios hace la obra en los enfermos cuando ponemos o aplicamos ese aceite. Dice esta palabra de Dios que la promesa es que los enfermos van a sanar, pero nos deja una porción que es muy importante.
Aquí declara que deben confesarse las ofensas unos a otros para que sean sanados. Le podrás vaciar un torrente, un tambo de aceite de 200 litros de oliva si tú quieres a un enfermo. Pero si ese enfermo no confiesa sus ofensas o no perdona las ofensas, difícilmente va a sanar. Si tú ya ungiste a algún enfermo con fe y creíste que Dios va a hacer la obra y no hay mejoría, no hay absolutamente ninguna señal de que esa persona se esté aliviando, esté sanando, el verso siguiente es la respuesta. El verso 16 nos declara específicamente lo que se debe hacer o guiar a esa persona a que haga. Dice el 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Dice aquí, para que seáis sanados. Quiere decir que la falta de perdón, quiere decir que una ofensa puede detener o retrasar una sanidad. Es muy importante que si ya ungiste al enfermo y sanó, dale gloria a Dios. Canten alabanzas a Dios, denle gracias a Dios, levanten una oración de gratitud a Dios. Si ungiste a un enfermo y no ha sanado, dile que revise los pendientes en su corazón, si hay un pleito en la familia, si hay ofensas y necesita confesar y también orar esa persona por aquel a quien haya ofendido o aquella a quien haya declarado una ofensa. Y es clara la escritura, son pasos sencillos. Entonces hemos sido llamados a ser llenos del Espíritu Santo con un propósito, para ir a predicar las buenas nuevas del reino, para predicar y pregonar libertad a los cautivos, devolver la vista a los ciegos, declarar el año agradable del Señor. Pero aquí también nos enseña algo muy importante: ungir a los enfermos con aceite y por la fe Dios los va a sanar. Pero recomendarles mucho el verso 16: si no han sanado, no han mejorado, que confiesen las ofensas. Y mientras tú y yo seguimos revisando nuestro nivel de aceite, vamos a terminar con un problema que la Biblia registra en el Evangelio de San Mateo. Regresamos al primer libro del Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 25. Para los que anotan, es el primer Evangelio, San Mateo capítulo 25. Vamos a leer lo que Dios nos quiere enseñar en el capítulo 25 de San Mateo, del verso 1 al verso 13. Y ustedes ya han leído quizás 2 o 3 veces esta parábola. Es la parábola de las 10 vírgenes, dice el título. En el capítulo 25 de San Mateo leemos en el verso 1. Con esto terminamos y hacemos una reflexión final al terminar la lectura. Dice el verso 1, vamos a leer hasta el verso 13. Capítulo 25 de San Mateo, verso 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Problema grave. Cuando un cristiano se enfría, su lámpara se está apagando. Cuando un cristiano deja de leer, deja de ayunar, deja de orar, deja de cantar alabanzas, deja de tener comunión con Dios, su lámpara se empieza a apagar, porque el nivel de aceite empieza a bajar. Dice el verso 9: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mucha atención a esto. Verso 11 dice:
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola, hermanos, es para este tiempo. Es para ti, para tu familia, para mí, para mi familia. Es para todos los que están escuchando este mensaje. En este mensaje vemos claramente dos grupos de mujeres, dos grupos de personas. 5 eran prudentes, sabias, y 5 eran insensatas. Eran mujeres que no oraban, mujeres que dejaron el gusto por la lectura. Era un grupo de personas que simbólicamente se apartaron y fueron apagándose en el fuego del Espíritu Santo, fueron dejando su comunión con Dios. Quizás empezaron con un día: pues hoy no leo, no pasa nada. Hoy no oré, pero mañana voy a orar el doble. Y el otro día, ¿qué crees? Tampoco oraron. Quizá oraron el tercer día, pero el cuarto se les hizo costumbre. Y dijeron: pues a lo mejor un día está bien, un día no. Un día sí y un día no. Y en ese riesgo, hermano, yo te aseguro que esa mala costumbre, amados hermanos o hermanas, amigos que me escuchan, esa mala costumbre de apartarnos de nuestra diaria comunión nos puede llevar a que el nivel de aceite que está por aquí a lo máximo, totalmente lleno nuestro depósito, empiece a bajar. Y justificamos y decimos: mañana lo hago. Y si mañana no lo hacemos, el nivel sigue bajando. Y si dejamos de leer la Escritura, baja nuestro nivel de presencia del Espíritu Santo, que es símbolo del aceite. Y si nuestro depósito llega a niveles bajos, pueden ocurrir tropiezos, puede perderse un cristiano salvo, puede apartarse de la comunión con Dios. Esto es lo que el Señor dejó como advertencia. Es una de las muchas advertencias que el Señor nos dejó en esta parábola de las 10 vírgenes. ¿A qué grupo te pareces más tú? ¿A qué grupo de estos dos me parezco yo? ¿A las vírgenes sensatas o al grupo de las vírgenes insensatas? ¿A las que diario leen, oran, ayunan? ¿A las que no pierden su comunión cada día con Dios, que mantienen su nivel de aceite lleno? ¿O aquellas mujeres insensatas que tenían quizás sus depósitos de aceite, sus días de oración, sus días de comunión con Dios, y los empezaron a descuidar? Y dijeron: pues estará bien 2, 3 veces a la semana, y empezaron a descuidarlo. Dejaron de hacerlo diario y empezaron quizás a bajar su nivel, hasta que se descuidaron tanto que llegó el día que ya no oraban, que ya no abrían sus Biblias, las tenían cerradas ahí en la alacena, las tenían sobre la mesa del comedor. Quizás las abrían en el Salmo 91, pero no sirve de mucho. ¿Cómo está mi nivel de aceite? ¿Cómo está la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida, en tu diario vivir? Es una invitación, hermanos, esta prédica, a que volvamos como las vírgenes prudentes, las vírgenes sensatas, a llenar nuestros depósitos. Si has descuidado las oraciones, si has descuidado los ayunos, si te has olvidado de la lectura bíblica, yo te recomiendo hoy que urgentemente te vuelvas a levantar para que el nivel de aceite, si está aquí, si está en este nivel, empieces a producir que ese nivel de aceite suba, suba y suba hasta alcanzar una total llenura del Espíritu Santo de Dios, de tal manera que cuando haya necesidad en tu casa, en tu familia, en un amigo, en un conocido, alguien te llame y te diga: tengo un pariente enfermo de coronavirus, tú levantes una oración lleno del fuego del Espíritu Santo de Dios, lleno de ese aceite que es símbolo del Espíritu Santo de Dios, y declares la palabra de Dios: por las llagas de Cristo, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Y el Señor va a sanar a los enfermos, de tal manera que vas a ungir a los enfermos y estos se van a levantar y Dios los va a sanar
para la gloria de Dios Padre. Que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra sea de grande y poderosa bendición, que nos haga reflexionar, y vamos a orar, vamos a clamar a Dios y decirle al Señor que nos perdone si es el caso que hemos descuidado su presencia, si es que hemos descuidado la lectura de su palabra. Y Dios es fiel y justo. Vamos a pedirle fuerzas, vamos a pedirle que nos llene de su Espíritu Santo para que nuestro nivel de aceite siga subiendo, que no baje. Y si ha bajado, preocúpate. Vuelve a tomar la Biblia diariamente, vuelve a leer, vuelve a orar. Si dejaste totalmente de orar, empieza con 10 minutos, súbele a 20 y así hasta que llegues por lo menos como Jesús regañó a Pedro. Pedro, ¿no habéis podido orar conmigo siquiera 1 hora? Gloria a Dios. Les invito, amados hermanos y hermanas, a que allí en su lugar inclinen su rostro y levantemos una oración a nuestro Dios. Cada uno en su lugar, cada uno en su hogar. En el lugar donde esté llegando este mensaje, digan conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Padre eterno y Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que perdones nuestros descuidos, nuestras faltas, nuestras fallas. Somos débiles y necesitamos tu presencia cada día. Perdónanos, Dios, si hemos descuidado tu palabra, tu presencia, si ha bajado el nivel de nuestro aceite, si ha bajado nuestra comunión con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, perdóname y ayúdame a volver a retomar la comunión contigo, a volver a llenarme de tu palabra, de tu presencia, a volver a sentir el gozo de tu salvación. Yo te ruego, Señor, que restaures los corazones. Restaura, Señor, el alma de cada familia, el corazón, y que vuelvan a tener disposición de buscar tu rostro a través de tu palabra, a través de la oración, a través de la comunión diaria. Así como un día le dijiste a Pedro: Pedro, no habéis podido orar conmigo siquiera 1 hora. Ayúdanos a levantar, Señor mi Dios, nuestros tiempos de oración, nuestros ayunos, y que tu gloria se manifieste, Señor, cuando estemos llenos de tu Espíritu Santo. Tú pongas tu palabra, Señor, en la necesidad de aquellos varones y mujeres que sean tocados cuando oremos por ellos, que sean sanados por tu promesa, porque tú dijiste, Señor, que llevaríamos el Evangelio, que predicásemos el Evangelio a toda criatura y a toda nación, y estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, y sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán para la gloria de tu nombre. También leímos tu promesa, Señor. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, para proclamar el año agradable del Señor. Si hemos descuidado la predicación del Evangelio con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, perdónanos, Dios, y ayúdanos a levantarnos en fe, a llevar tu palabra, Señor, a los que están perdidos, a los que están necesitados de consuelo en este tiempo. Por esta pandemia, Señor, abre puerta grande y eficaz para llevar tu palabra, el Evangelio de Cristo, y para que en el nombre de Jesús sean alcanzadas las almas de los que están perdidos, aquellos que se hallan en prisiones, Señor, prisiones de vicios, de pecados, de mentira, de adulterio, de fornicación, de drogadicción, aquellos que están en rebelión, en desobediencia. Ayúdanos a llevarles tu palabra y que tu palabra produzca en ellos almas nuevas, criaturas nuevas conforme a tu palabra. Te damos gloria, honra y alabanza en esta mañana y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Ha sido un gozo tremendo compartir nuevamente esta palabra. Y recuerden, hermanos, no se olviden de revisar su nivel de aceite. El Señor les bendiga.